Una compañera de trabajo intentó que me despidieran porque se enteró que tenía implantes. Yo le saqué la carta de reversa del uno. Hace 4 años, cuando tenía 24, mi madre falleció. Fue por cáncer de mama, y como ambas de mis abuelas también habían fallecido por lo mismo, fui con un especialista para que me hiciera un examen. Descubrí que en uno de mis pechos tenía un grupo de células que en cualquier momento podrían volverse cancerosas. El doctor me dijo que tenía varias opciones. Primero, podía hacerme exámenes de forma regular cada 3 o 4 meses, hasta que las células se vuelvan cancerígenas. Me dijeron que a causa de mi historial familiar, la probabilidad de que se volvieran cancerígenas era bastante alta, pero, sin embargo, también estaba la opción de que nunca se volvieran cancerígenas, y en tal caso, me estaría haciendo exámenes por ningún motivo. Segunda opción, podía hacerme una mastectomía unilateral en el pecho con células cancerosas, pero tendría que seguir vigilando el otro. De tal modo, aún así ocuparía exámenes constantes en ese pecho. Y finalmente, la tercera opción, podía someterme a una mastectomía bilateral y extirpar todo el tejido mamario, eliminando el riesgo completamente. Yo me decidí por la mastectomía bilateral. Reconozco que es la opción más drástica, pero después de ver lo que el cáncer le hizo a mi madre y a mis abuelas, no quiero arriesgarme. Me advirtieron de las cicatrices, pero me dijeron que serían muy leves. No fue así. Me quedaron 2 cicatrices rosadas, enormes y irregulares a cada lado del pecho, de aproximadamente 2,5 pulgadas de largo y media pulgada de ancho cada una. Esto me causó una depresión bastante severa, hasta el punto en que no quería dejar mi apartamento porque no quería que nadie me viera. Tiré todos mis espejos porque al verme me daban náuseas. Fui a terapia y el terapeuta me recomendó un cirujano plástico. Él me dijo que normalmente no recomendaría esto, pero era evidente que estaba lidiando con un problema que nunca podría superar, y él entendía por qué me costaba. Ahora, debo admitir que él me mandó con el cirujano para preguntar por reducción de cicatrices. El cirujano plástico me recomendó una crema, cirugía láser o ponerme implantes. La crema no funcionó y la cirugía láser era cara y arriesgada, de modo que opté por los implantes. Mis pechos naturales eran copa F, de modo que elegí una doble D, que es un poco más pequeña. Desde entonces, mi salud mental ha aumentado, al igual que mi autoestima. Yo sé que no está bien que le dé tanta importancia a mi apariencia, pero no exagero con las cicatrices. Eran enormes, de un color rosa brillante, irregulares y abultadas. Eran realmente horribles de ver, y yo odiaba verme al espejo. Ahora están bien disimuladas y apenas se notan. Actualmente tengo 28 y trabajo en una oficina. Me va mucho mejor que antes. Mi compañera, Jill, se enteró que me operé los pechos, pero no por el tema del cáncer. Una amiga y yo, que conozco de antes de la mastectomía, estábamos hablando de tomar unas vacaciones, y mi amiga hizo una broma de que no podría subirme a un avión con mis implantes. Jill escuchó eso. Al final del día, toda la oficina completa sabía que me había operado los pechos, pero no el por qué, y media docena de personas confirmaron que fue Jill quien se los contó. Durante los meses siguientes, Jill hizo muchos chistes y comentarios respecto a mis pechos. Se los contaba a todo mundo siempre que yo estaba cerca. Y hacía cosas como, tiene más plástico que Barbie. Y me llamaba, es falsa en 2 sentidos. Yo no lo escuché, pero una amiga de la oficina me contó que Jill se refería a mí como es un costal de silicona. Exactamente no sé qué problema tenía, pero en cierto momento mencionó el Sistema Nacional de Salud, así que supongo que Jill pensó que me había operado los pechos gratis con dinero de los contribuyentes. Ahora, la mastectomía me la hice a través del Sistema Nacional de Salud, pero fue una clínica privada para la terapia y los implantes. Le pedí que parara más de una vez, pero lamentablemente los lugares donde hablé con ella eran sitios como el ascensor o el baño de mujeres, donde no había cámaras, de modo que Jill continuó haciendo comentarios sin importar cuánto le pidiera que no lo hiciera. No diría que lo hacía todos los días, pero escuché por lo menos 3 comentarios por semana durante 3 meses. Por fin llegué a mi límite cuando Jill, junto con otros compañeros y yo, estábamos todos almorzando. Yo me referí a una cosa como superficial, y Jill contestó, tú sabes mucho de ser superficial, ¿verdad? Señalando mi pecho. Yo perdí los estribos. Le dije, ¿sabes por qué tengo esto? Hace unos años, los médicos encontraron células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario. Me aconsejaron la mastectomía y me quedaron cicatrices enormes y feas en el pecho. Fui a ver a un terapeuta, el cual me derivó a un cirujano plástico, el cual me recomendó los implantes para reducir las cicatrices, y la única razón por la que lo hice es para poder verme al espejo sin llorar. Así que, la próxima vez que quieres juzgar a alguien, solamente por haberse hecho una cirugía estética, tal vez primero deberías preguntarte por qué se la hizo. Después de haber dicho eso, sentí que fue un golpe muy bajo, así que recogí mi comida y me fui.
Durante el resto del día, aproximadamente un tercio de mis compañeros se me acercaron para ofrecerme su apoyo, mientras que el resto decían que Jill solo bromeaba y que yo estaba siendo una cretina. Yo les contesté que Jill había sido una cretina mucho antes que yo. Después de eso, recibí un correo electrónico de recursos humanos diciendo que querían hablar conmigo al día siguiente, y cuando llamé para pedir aclaraciones, simplemente mencionaron que estaba creando un ambiente de trabajo hostil. Vale aclarar que al parecer este término es de Estados Unidos, pero en Inglaterra, donde pasa esta historia, tiene poca relevancia. Sin embargo, fue lo que me dijeron al teléfono. Ahora, yo conocí a la persona que firmó el correo electrónico. Fue la misma con la que hablé. Se llamaba Debbie y era la amiga de Jill en recursos humanos, así que estaba bastante segura de saber quién me había reportado. Me di cuenta de que si esto ya estaba en recursos humanos, ocupaba toda la información posible, así que me puse a recopilarla. Como Debbie era quien había tratado conmigo hasta el momento, era lógico pensar que sería ella quien revisaría la queja conmigo, y si eso era cierto, estaba perdida. Sin embargo, recordaba vagamente una sección sobre quejas que figuraba en mi contrato cuando firmé con la empresa. Revisé todo el contrato rápidamente y me encontré una parte en la sección de quejas donde decía claramente que tenía derecho, por contrato, a pedir un cambio de revisor si yo consideraba que el revisor asignado no estaba siendo imparcial. Según el contrato, se le denomina supervisor imparcial. Fotocopié la página y subrayé esa parte. Después, por Facebook, me contacté con los compañeros que me habían ofrecido su apoyo y básicamente les dije: Recursos Humanos me ha pedido que me reúna con ellos. ¿Recuerdan que Jill me insultó en persona? Alguno de ustedes podría firmarlo, escribiendo una carta firmada, indicando qué escucharon y cuándo. No todo el mundo estaba dispuesto a ayudar, ya que Jill era un poco temida en la oficina debido a su amistad en Recursos Humanos y también en la gerencia. Pero unas 20 personas estuvieron dispuestas a ayudarme. Calculé aproximadamente cuántas veces le pedí a Jill que dejara de hacer comentarios. Las 4 veces del último mes y algunos otros momentos fueron fáciles de recordar, ya que habían pasado en mi descanso o cuando acababa de llegar al trabajo. Las apunté todas, junto a la hora aproximada de lo que pasó en el comedor y una lista de nombres de todas las personas que estuvieron presentes. A la mañana siguiente, llegué al trabajo un poco temprano. Revisé todas las cartas que me habían escrito y la mayoría me entregó una carta impresa y firmada. Unos cuantos no pudieron escribirla, pero no importa. Ahora, estas no son las palabras exactas, ya que es un resumen de unas 16 cartas, pero la idea principal es esta. Mi nombre, su nombre, obviamente, trabajo con Jill, apellido X, y con OP. En esta fecha, aproximadamente a esta hora, hablé con Jill, apellido X, quien se refirió a OP con este insulto. Yo considero que esto fue inapropiado, ya que se relaciona directamente con la apariencia de OP, y estoy dispuesto a dejar constancia que Jill, apellido X, ha estado hablando de OP en el lugar de trabajo de esta misma manera durante los últimos 3 meses, lo cual hace que me sienta incómodo y crea lo que yo considero un ambiente laboral hostil. Firmado, nombre tal. Terminé con 16 cartas, todas de personas diferentes, y una de ellas era de un compañero que estaba en el comedor cuando tuve la conversación con Jill. Algunas de ellas incluso contenían listas de todas las cosas que Jill les contó sobre mí, o en su defecto de otras personas, ya que resulta que Jill tiene problemas con la apariencia de mucha gente. Aparentemente, también hizo comentarios acerca del peso de una compañera, y comentó algo antisemita acerca de la nariz de otra, todo lo cual quedó plasmado en las cartas. En la oficina hay como 45 personas, por lo tanto, aunque 16 no es la mayoría, sigue siendo una cantidad importante. Las cartas no eran muy largas, la mayoría eran solo un párrafo, pero contenían toda la información que hacía falta. Ahora, me pidieron que fuera a Recursos Humanos a las 10 de la mañana. Llevé conmigo una pequeña carpeta llena con las cartas enviadas por todos mis compañeros, la fotocopia de mi contrato y las fechas con horas que tenía apuntadas. Llegué a la oficina y vi que Debbie sería la supervisora de la entrevista. Se puso de pie, dispuesta a acompañarme a la otra sala. En la oficina estaba otro empleado de Recursos Humanos. Inmediatamente me dirigí con él y le dije: «Entonces, ¿mi junta es con usted?». Y Debbie contestó: «No, es conmigo». Yo le contesté que eso no me parecía bien, ya que, según mi contrato, tengo el derecho a un supervisor que sea imparcial. Mientras decía esto, saqué la página de mi contrato de mi carpeta para que Debbie la leyera. No le permití que tomara el papel. La trituradora estaba muy cerca. Debbie insistió en que podía ser imparcial. Yo le contesté que no quería ser una molestia, pero tenía información fidedigna de que la persona que levantó la queja era amiga suya, y en mi contrato se estipula que tengo derecho a un supervisor imparcial. Debbie, furiosa, fue a buscar al supervisor, y el supervisor me preguntó cómo sabía que Debbie no podía ser imparcial, y yo le contesté: «Sé de muy buena fuente que Jill fue quien levantó la queja, y es muy amiga de Debbie». El supervisor le preguntó si era cierto, y Debbie únicamente contestó: «¿Yo puedo ser imparcial?». El supervisor respiró hondo y le pidió al otro empleado
el otro representante de recursos humanos, que lo acompañara, y los 4 juntos fuimos a revisar la queja. Yo les agradecí que fueran tan amables. Me preocupaba haberlos molestado. Debbie sacó la queja y los 3 la revisaron conmigo. Durante toda la entrevista, Debbie tenía una mirada asesina, ya que claramente anticipaba despedirme, o al menos recomendar mi despido. La entrevista fue más o menos así. Duró más de media hora y me hicieron las mismas preguntas, pero formuladas de varias maneras, así que esta es una versión muy resumida. Recursos humanos. Usted dijo que Jill, apellido X, levantó la queja. ¿Por qué? Y yo, desde hace unos 3 meses, Jill tiene algún problema conmigo. Recursos humanos. ¿Por qué no acudiste con nosotros al darte cuenta que Jill tenía un problema? Y yo, porque yo no tengo ningún problema con ella. Recursos humanos. ¿Qué problema tiene Jill contigo? Y yo, hace 4 años, un especialista identificó células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario. Me operaron para quitar el tejido, eliminando las células y también el riesgo. Después de la cirugía, en el pecho me quedaron cicatrices enormes. Acudí a un terapeuta por baja autoestima y depresión. El terapeuta me recomendó un cirujano plástico, el cual me recomendó implantes para tapar las cicatrices. En mi historial médico consta todo esto. En mi expediente hay una copia y les he dado autorización para revisarlo. Jill se enteró de mis implantes mamarios, pero no sabía del cáncer. Aparentemente, Jill tenía un problema con mis implantes y decidió comunicárselo a nuestros compañeros del trabajo. Recursos humanos. ¿Por qué crees que esto es cierto? Y yo, tengo aquí 16 declaraciones firmadas por diferentes compañeros del trabajo, todas y cada una de ellas testificando que Jill le contó a toda la oficina que me puse implantes el mismo día que se enteró, y desde entonces ha hecho varios comentarios frecuentes sobre mis implantes. Las cartas incluyen citas de los comentarios que Jill dijo al respecto, así como fechas y horas aproximadas. Recursos humanos. ¿Fechas y horas aproximadas? Y yo, nadie sabía que esto llegaría a tal punto, de modo que nadie tomó nota cuando pasó. Recursos humanos. ¿Qué suceso o sucesos piensa usted que provocaron este reporte por acoso? Y yo, para mí, todo el acoso empezó cuando Jill le contó todos de mis implantes sin mi permiso, pero en cuanto a la queja en mi contra, posiblemente se debe por el incidente de ayer a esta hora en el comedor. Jill hizo un comentario sobre que yo era superficial mientras señalaba mis pechos. Yo le contesté dándole una versión resumida de mi historial médico relevante, terminando con un comentario acerca de la importancia de tener la historia completa. En el comedor hay cámaras, así que estoy segura de que podrán obtener esta plática. Admito que tal vez pude haber manejado mejor la situación, pero después de 3 meses sentí que tenía que poner un límite. Esta es una lista de nombres de otras personas que también estaban presentes. En la mesa había 6 personas, incluyéndome a mí y a Jill. Una de las personas presentes también escribió una carta y ha escrito su versión de la conversación y está firmada. Recursos humanos. Antes de esto, ¿tuviste una conversación con Jill acerca de los comentarios que hacía sobre ti? Y yo, varias veces, espaciadas bastante en los últimos 3 meses. Cada vez le comuniqué claramente que los comentarios me incomodaban y molestaban y que yo le agradecería que dejara de hacerlo. Recursos humanos. Según tu conocimiento, ¿fue Jill informada previamente de tu diagnóstico de cáncer en algún momento antes de este periodo? Y yo, no se mencionó en la conversación entre mi amiga y yo que Jill escuchó, y yo no se la conté porque no es asunto suyo, y yo sentí que no hacía falta detallar mi historial médico a una compañera de trabajo para evitar más acoso sexual. El supervisor se levanta y dice, bueno, creo que ya hemos terminado. Me da la mano y me manda de vuelta a mi escritorio, diciéndome que va a revisar las pruebas, las cartas, las cámaras de vigilancia, mi historial médico y todo lo que ya tuvieran, y después me llamaría cuando decida qué hacer con el caso. Regresé a mi escritorio, abrí mi currículum y me preparé para empezar de nuevo en la búsqueda de empleo. Pasó aproximadamente 1 hora, y entonces la persona que escribió la carta y que estuvo presente en el comedor cuando pasó todo el asunto, recibe una llamada para acudir a una junta con recursos humanos. 10 minutos después, sale de la oficina. Las demás personas que estuvieron presentes en el comedor y que por lo tanto escucharon, son llamadas a recursos humanos una por una, todas excepto Jill. Todo el mundo entra por 10 minutos. Después salen, buscan a un compañero y le dicen que recursos humanos quiere hablar con ellos. Después llamaron a todas las personas que escribieron cartas, pero no estuvieron presentes el día anterior. Llamaron a todos uno por uno, y cada una de ellas permanece en la oficina por 10 minutos, unos más, otros menos. Como a las 3:30 de la tarde, parece que todas las personas que escribieron una carta o estuvieron presentes en el comedor ya han sido entrevistados. Finalmente, llamaron a Jill. Se va por media hora y cuando sale, está furiosa. Me mira con desprecio mientras yo trabajo, pero simplemente la ignoré. Como a las 4:30, Jill vuelve a ser llamada a recursos humanos. Llegan las 5 de la tarde y todo el mundo se está yendo o preparándose para irse.
irse. Es en este momento cuando Jill vuelve a la oficina furiosa, me mira con furia mientras junta sus cosas. Empieza a contarle a todo mundo que quiere escucharla que yo provoqué que la despidieran antes de abrirse paso a empujones para subir al ascensor. Luego me llegó un correo de recursos humanos. Mi caso está cerrado. Me puse a leer los comentarios y al parecer, originalmente, esta historia fue publicada en Soy el Malo, porque una parte de los compañeros de OP estaban defendiendo a Jill. Según ellos, Jill no sabía la condición previa de OP y solamente bromeaba, y ahora, por culpa de OP, Jill había quedado mal y luego fue despedida. OP preguntaba si era la mala. Bueno, para empezar, no lo es. Aparte, supieron o no de su condición, a Jill se le pidió que se detuviera varias veces, y claramente no fue la única. De no haber estado tan aferrada a querer burlarse de OP, porque son burlas, no bromas, no habría llegado a esto. Jill se merece que la despidieran, y honestamente, espero que no la recomienden. Wow, se nos fue todo el video con una sola historia. Tenía rato que no pasaba eso. En fin, nos vemos mañana. Cuídense.